Bienvenidos a Reflexiones de Ven Sígueme. El día de hoy estamos aquí con nuestro hermano Julián Palacios, que nuevamente nos acompaña en estas reflexiones que haremos acerca de la segunda lección del Ven Sígueme del mes de enero. Excelente, gracias. Estoy súper animado una vez más. Gracias por la invitación otra vez. Qué privilegio poder estar aquí con la audiencia del programa. Gracias, Julián, por nuevamente acompañarnos. De verdad, cada vez que has venido, hemos salido muy edificados y con muchas cosas que se aprenden y que se desea aplicar en la vida. Y bueno, empecemos porque el tiempo aquí corre muy Muy rápido y rápido, nos así quedamos con es. las ganas de seguir hablando y no, eso se siente muy feo. Bueno, Estaba analizando de que realmente no estamos viendo solamente como las escrituras, sino que el programa está diseñado este año de una manera muy especial en que podamos conocer la historia de por qué Doctrina y Convenios, por qué los profetas. Yo creo que dentro del proceso de reflexión vale destacar qué nos deja las experiencias que ha tenido el profeta José Smith, qué nos deja la restauración, ¿no es cierto? ¿Qué significó esa primera visión? Yo creo que hay muchas preguntas y un plano excelente de respuestas a la que todos nosotros tenemos derecho a recibir. Ojalá que este episodio de Reflexiones de Ben Sígueme lo vean muchas personas que no son miembros de la iglesia, ¿no? Porque pues hay muchas iglesias, muchísimas en el mundo actualmente, pero debemos entender de que todas son buenas, todas nos Correcto. acercan a Dios y a su Hijo Jesucristo, todas nos invitan a hacer cosas correctas y buenas, pero definitivamente Dios ha establecido una iglesia y afirmamos que José Smith realmente fue el profeta llamado en este tiempo para poder restaurar la iglesia de Jesucristo nuevamente aquí en la tierra. Nosotros lo sabemos por testimonio personal y lo queremos compartir al mundo, que realmente él vio al Padre y al Hijo y recibió de ellos el mandamiento de poder nuevamente restaurar su iglesia después de un periodo muy largo de apostasía, de oscuridad, donde la iglesia que Cristo estableció cuando Él estuvo en la tierra fue retirada con todo su poder y autoridad para realizar estas ordenanzas que nos acercan a Él. Exactamente. Y yo creo que así era como se sentía José Smith en esa época. Aquí hay muchas religiones, aquí hay muchas doctrinas, aquí hay tantas cosas, pero estamos hablando de un jovencito, ¿cierto? Estamos hablando de un jovencito de 14 años, como él lo definía, con una agitación religiosa en la época y el lugar donde él vivía. ¿Qué era todo lo que él escuchaba y qué era todo lo que él pensaba y sentía? Porque, ¿qué es lo que conduce a que exista la restauración de la iglesia verdadera de Jesucristo nuevamente? ¿Cómo acontece después de esa apostasía que tú estás mencionando, ese tiempo de oscuridad? Yo cuando pienso en la época y la fecha, me pongo a analizar por historia de que realmente, efectivamente, los cielos sí fueron abiertos en esa época. Porque la humanidad no se ha desarrollado tanto como de 1800 para acá. Ujú. Entonces, definitivamente, tantas cosas maravillosas llegaron a nosotros. Por eso hoy tenemos un avance tecnológico tan amplio que realmente surgió de esa época. Ese día, ese momento en que ese jovencito decidió hacer todo lo que lo venía preparando tiempo atrás, cambió la historia. Y es de lo que estamos hablando hoy, es de lo que se trata el libro de Doctrina y Convenios. ¿Qué era lo que hacía que ese jovencito, porque hablamos de José Smith, del profeta, él vio al padre, no, pero es que hay un antes. Ujú. Él leía las escrituras, él leía la Biblia, él analizaba, no se alejaba. Cuando no entendía, iba a ver si comprendía un poco mejor. Entonces, lo que estamos viendo de José Smith en la primera visión es un patrón. Es un patrón que nosotros deberíamos manejar en este tiempo también. Nosotros nos volvemos muy automáticos. Ujú. Y la oración. Nos colocamos de rodillas y pronunciamos las palabras y sentimos que ya pasó. Pero realmente José Smith, lo primero que me muestra a mí o nos enseña realmente con las escrituras, porque al analizarla es, él leyó un libro que él creía que tenía la verdad. O sea, estamos hablando de la Biblia, Ujú. ¿no es cierto? Él se encuentra con un pasaje muy excelente que marca su corazón. O sea, él tuvo una impresión espiritual. Y él analiza y piensa y toma la decisión de decir, lo voy a hacer. Lo hace. Se encuentra con una experiencia única e irrepetible, que lo concluye diciendo, la Biblia es verdadera. Ujú. Dios existe. Y se desatan una serie de doctrinas muy, muy claras que sucedieron en ese episodio que marca la diferencia del hoy.
Es interesante lo que dices, Julián, acerca de un patrón, ¿no? Cómo yo puedo recibir revelación, cómo yo puedo recibir respuesta, ¿no? Y es primero surgen preguntas en la mente, ¿no? José Smith, bueno, para su edad, para mí es muy difícil cuando yo empiezo y ahora que tengo un hijo de esa edad, lo miro y mi hijo es muy inteligente, es un niño que, que, que a veces me sorprende, ¿no? La manera de cómo él reflexiona, interpreta, y a veces yo lo he subestimado, ¿no? Pero, bueno, lo veo en el videojuego a veces, ¿no? Pero me imagino José Smith a esa edad, pudiendo hacer cualquier otra cosa, pero era un joven maduro para poder estar queriendo averiguar a qué iglesia debía unirse. Pero no solamente eso, Julián, yo creo que la familia ayudó mucho, ¿cierto? Porque era una familia que creía en Dios Exactamente. y era una familia que leía las ¿Mm? escrituras, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? Si yo deseo que mis hijos sean un poco más espirituales y dados a querer saber por ellos mismos si esta iglesia es verdadera, porque ellos han nacido en el convenio, ellos han nacido en esta iglesia, ¿no? Si yo deseo que ellos realmente deseen saber por ellos mismos, pues debo instaurar en mi hogar estas cosas, como la lectura de las escrituras, la oración, que vean una madre arrodillarse para poder recibir y tomar decisiones, ¿no? Importantes en su vida, ¿no? Exactamente, el entorno. Pero también sabemos que hay valientes, ¿no es cierto?, que rompen esquemas. Y estamos viviendo mucho de esto, pero sin ninguna duda, el que la familia de José haya tenido una inclinación religiosa es la que le permite a él poder comprender, el escuchar las cosas y él preguntarse, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque había algo en él que no le permitía tranquilidad. Él sentía que, y bueno, agitación, como se define, ¿no? Este dice una cosa, este contradice con la otra. Pero las escrituras dicen, si alguien tiene falta de sabiduría, y yo creo que la primera pregunta para él fue, o la primera respuesta, aquí el que tiene falta de sabiduría soy yo, porque no entiendo a dónde debo ir. Ujú. O sea, nosotros vivimos a diario faltos de sabiduría. Y él dice, si alguien está falto de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero la parte de abajo dice, pero pida con fe y no dudando. Me gusta porque si nos vamos a Moroni 10:3-5, nos dice que si el deseo es saber, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, con un deseo sincero de conocer las cosas. Nos encontramos con muchos que quieren poner a prueba lo que nosotros sabemos y no dicen, a ver, muéstrame aquí o muéstrame allá. Sabemos que no funciona así. José Smith fue preparado como un niño para llegar el momento apropiado. Y el momento apropiado no fue que a José se le dijo lo que tenía que hacer. Él hizo, él fue, él encontró en las escrituras, él las leyó. No sé cuánto habrá leído de la Biblia para haber llegado a Santiago y haber permitido que este pasaje se quedara en su corazón. Ujú. Lo medita, lo analiza y dice, decidí hacerlo. ¿Y qué hizo? Se fue a un lugar. Pudo haberse quedado ahí sentado en la silla donde estaba y hacer la oración, pero él dice que se fue a un lugar. Ujú. ¿Y qué se encontró en el lugar? Se encuentra oposición, ¿no es cierto? Ujú. Y hoy en día nosotros entendemos que oposición es el sinónimo de que lo que estamos haciendo es correcto. Porque si lo que estamos haciendo no fuera correcto, no tendríamos oposición. Porque Satanás está dispuesto a destruir toda creencia y toda oportunidad de que cada uno de nosotros o los hijos de Dios puedan llegar al conocimiento de la verdad. Sí. Yo creo que él después de tener esta respuesta en Santiago, ¿no? Y él lo ha sentido como una respuesta de Dios, ¿no? A su confusión, a sus ganas de saber dónde debería unirse, como tú dices, ¿no? De repente pasó horas, de repente pasó días leyendo las escrituras hasta que se topó con este versículo y lo sintió como una respuesta porque él decidió actuar, ¿no? O sea, Dios me responde y yo voy a actuar. Él me dice que tengo que acudir a él, me está diciendo, lo he sentido como una respuesta, entonces ahora voy a actuar y voy a hacerlo. Y decidió ir. Me imagino yo a un José Smith que planificó el día, ¿no? Tal día, porque tendría ocupaciones, sabemos Sí. que se dedicaba a la tierra, ¿no? Y tendría algunas responsabilidades en su hogar, no simplemente en cualquier momentico voy, sino lo planificó, ¿no? Voy y,
Y me gusta lo que dices en cuanto a la oposición, ¿no? Estaba a punto de correrse el velo, estaba a punto de un grande acontecimiento para la humanidad. Definitivamente el enemigo iba a hacer todo cuanto pudiera para que esto no ocurriera. Y imagino que sabía con quién trataba, con un jovencito de 14 años, de repente lleno de temores. Y realmente para mí es admirable cómo se aferró este joven de 14 años a esta respuesta, tengo que pedir, ¿no? Aun cuando de repente escuchó ruidos extraños, aun cuando sintió el poder literal del enemigo encima de él confió en la respuesta que había recibido de su padre a través de una escritura y se aferró a esta respuesta y continuó. De repente, no, dice textualmente, ¿no? Que como que la lengua se le trabó y Todo, no sí. podía Sus hablar. fuerzas se acabaron. Pero aun cuando no podía hablar, imagino que empezó a hablar con el corazón, con su mente, ¿no? Como muchas veces lo hacemos nosotros. No en palabras, sino expresar el sentimiento, ayúdame, ¿no? Así es. Y Y es lindo ver cómo Dios y Jesucristo trabajan. El enemigo siempre nos brinda oscuridad. Y eso fue lo que experimentó José Smith en ese momento, oscuridad. Se le apagó todo, se le nubló todo en su vida. Pero ¿qué viene después? Dice, vi una columna de luz. O sea, realmente todo lo bueno y todo lo que viene de Dios viene a través de la luz, a través de ese resplandor que Él tiene para nosotros. Y dice, vi una columna de luz más brillante que el sol. No me quiero imaginar qué luz fue la que vio, si es más brillante que el sol, ¿no es cierto? Pero Él dice, vi arriba de mí a dos personajes. Primer punto de doctrina claro que nos muestra la primera visión es que vio a dos personajes, el Padre y el Hijo, porque uno de ellos dijo, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Entonces, el primer punto de doctrina que nosotros tenemos que entender es que el Padre y el Hijo son dos personas. Y esto no pudo acontecer si el Espíritu Santo no hubiera estado allí. Si el Espíritu Santo no hubiera estado con el profeta José Smith, él no hubiese podido ver al Padre y al Hijo. Por esa razón, él puede verlos o ellos se pueden manifestar a él. Y él pudo entender para hacer la pregunta de la que tú decías hace un rato. Tiene que haber preguntas, ¿no es cierto? Y la pregunta de él es, ¿a cuál iglesia debo unirme? Y ya conocemos su respuesta, ¿no es cierto? A ninguna de ellas, porque todas ellas con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y quedó de recibir más instrucción. Eso fue todo. O sea, imagínate esa experiencia. Bueno, en primera instancia yo creo que él debió haber quedado más mudo después de ver al mismo Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué nos enseña José Smith allí? Nos enseña eso, que el Padre y el Hijo tienen un cuerpo de carne y hueso, que son dos seres diferentes y que el Espíritu Santo, como lo es un espíritu, pero Él estaba allí porque Él prepara el escenario para el Padre y el Hijo. Preparó al joven José Smith para esto. Y después de esto, Él sale diciendo, ahora yo sé que Dios responde las oraciones. O sea, la epístola de Santiago era correcta. Dice, pida, vine a pedir y yo sé que Dios responde las oraciones. ¿Cuál es el mensaje para mí? Yo no puedo dudar que Él responde las oraciones. Eso lo pensé cuando era un converso a la iglesia. Hoy doy testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, responde nuestras oraciones. Y era importante que él recibiera este testimonio para lo que se le venía después, porque él iba a tener que acudir constantemente a Dios con muchas preguntas para poder establecer su iglesia. Y él aprendió el proceso, ¿no? El patrón que tú hablas de poder recibir revelación, ¿no? Eh, es maravilloso. Puede ser una bonita historia, fantástica, ¿no? Se apareció a un joven de 14 años, el padre y el hijo. Quizás muchos lo tomen como un cuento, algo irreal, que eso no puede ocurrir. Pero yo me pongo en la situación de, o sea, ¿y si es verdad? Tenemos el privilegio de pertenecer a esta iglesia que ha sido restaurada por José Smith, pero por mandato de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ¿no? Con todo el poder y la autoridad. Entonces, bueno, yo lo sé, ¿no? Si no hablo a las personas que nos escuchan que de repente no creen, ¿no? No creen que esto realmente ocurrió. Pero si es verdad, imagínate, o sea, estamos en el lugar Y, correcto. y es verdad.
Y es verdad. ¿Qué le vamos a decir a esas personas a las que tú te estás refiriendo y qué le vamos a decir a todo el mundo en general? Pues José Smith nos enseñó cómo hacerlo. Él nos Ujú, enseñó cómo llegar a tener una respuesta. No sé si ese tipo de respuestas vamos a tener todos, pero sí nos enseñó cómo llegar a tener una respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es tener una pregunta ujú. y luego preguntarle a Dios. O sea, todos hoy nosotros tenemos el derecho a preguntarle al Padre Celestial y decirle, ¿la primera visión realmente fue cierta? ¿José Smith realmente les vio a ustedes? ¿Realmente él es el profeta de la restauración? Y qué lindo sería que todos nos hiciéramos esa pregunta cada día. Ujú. Porque yo estoy seguro que en la medida en que tengamos una conversión plena a una verdad tan clara como lo fue la primera visión y la naturaleza del profeta José Smith, hoy nosotros seríamos más fuertes en el espíritu. Y esa es la invitación. Nosotros afirmamos y sabemos porque hemos también tenido que hacer esta pregunta, ¿no? Exactamente. ¿Realmente lo vio? ¿No? Realmente esta es su iglesia que él restauró a través de este joven y hemos recibido una respuesta, ¿no? Invitamos al mundo que, o le Pregunte. decimos, pregunten si realmente esto ocurrió Tiene su derecho. y, y pues va a recibir una respuesta. Porque todos somos hijos de Dios. Y tenemos un Padre Celestial que está listo para responder a las preguntas de sus hijos, pero Él espera que nosotros lleguemos a Él. Y por eso la primera visión es un modelo. Ujú. Él no los vio porque el Padre dijo, hey, Jesucristo, ¿qué te parece si bajamos y hablamos con José un rato? No, ellos esperaron hasta que Él estuviese listo por sí mismo. Ujú. Por eso, como tú lo mencionabas hace un rato, Él leyó y luego planeó, ok, ¿será que lo hago? No lo hago, es verdad. Él actuó. O sea, no vamos a recibir una respuesta de Dios de si la iglesia suya es verdadera o cualquier otra cosa hasta que no hagamos el ejercicio de fe. Pero perdóname, pero ese ejercicio es con fe. Ujú. No es solamente, ¿esto es verdad, sí o no? Es realmente quiero saberlo. Sí, yo pensaba en esto justo que mencionas, porque yo creo que Dios no responde si sabe que no estamos dispuestos a actuar con la respuesta que vamos a recibir, ¿no? Él no responde cuando sabe que no vamos a, no, por ejemplo, me pongo en la situación de los misioneros cuando comparten esto de la primera visión a personas que están conociendo en la iglesia, ¿no? Difícilmente una persona que está investigando la iglesia y que quieres, que lo invitan a preguntar a Dios si esto es verdad o no, si Dios no responderá si yo no estoy dispuesto a actuar con la respuesta que yo reciba, ¿no? Si yo digo, bueno, si yo siento, si yo tengo un sentimiento que realmente todo esto es bueno para mí, yo voy a hacer convenios con Dios y voy a avanzar, ¿no? Es cuando ahí creo que Dios te responde, ¿no? Exactamente. Me gusta un discurso que está en la clase de esta semana que se llama La Primera Visión, un modelo para recibir revelación personal del presidente Ayrin. Y bueno, es espectacular y ojalá todo el mundo pueda tomarse el tiempo esta semana de poder leerlo porque ayuda enormemente. Pero hay unas palabras del presidente Nelson y creo que él las ha repetido con el templo también. El presidente Russell M. Nelson ha dicho lo siguiente en cuanto a nuestra oportunidad. Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada es que los cielos están abiertos y es que Dios habla a sus hijos, ¿no es cierto? Y dice, José enseñó, cuando estemos dispuestos a venir a Él, también Él estará dispuesto a venir a nosotros. Entonces, nada va a ser gratis, nada va a ser como, es que yo soy su hijo y él me va a ayudar o cosas. No, por el amor que él nos tiene, por el albedrío que nos ha concedido, él está dispuesto a darnos todo cuanto nosotros querramos recibir de él. Hay algo interesante. El corazón de José Smith estaba preparado. El presidente Ayrin nos enseña eso, dice, el corazón de él estaba preparado. Era un corazón quebrantado, no era un corazón rígido, por eso estaba listo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a quebrantar hoy nuestro corazón para poner a prueba las verdades de que hay un Padre Celestial que nos ama? No probar si, venga, muéstrese a mí. No. ¿Cómo yo puedo entender y comprobar que Él realmente me ama? ¿Cómo puede hacer que lo que está a mi alrededor en este momento es una muestra o una evidencia de su amor? Eso solamente lo vamos a recibir si tenemos un corazón quebrantado, si es un corazón dispuesto a escuchar, a actuar de conformidad con lo que queremos de Él. El presidente Ayrin también nos dice que la oración de la Santa Cena es el modelo, es el patrón que el profeta José Smith nos ha dejado a nosotros. Porque con el solo hecho de decir, oh Dios, Padre eterno, ya estamos invocando los poderes del cielo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos yendo cada domingo y sentir que ese momento de la oración sacramental puede marcar una diferencia en lo que sigue en mi vida de aquí en adelante?
Primero, debemos ir con un corazón dispuesto a recibir el perdón de nuestros pecados, con humildad para poder ser y convertirnos en mejores discípulos de Él, pero por encima de todo, en aceptar su voluntad. Esto es lo que hace la oración. Esto fue lo que la restauración divina de esta iglesia empieza con una oración. Por esa razón, nosotros debemos siempre leer las Escrituras porque es la respuesta a nuestras oraciones y el orar para buscar esa comunicación con Dios. Ujú. Yo creo que ese jovencito de 14 años, en el camino de sus días y mientras estuvo vivo en la tierra, lo único que hizo fue ser un modelo claro de qué es seguir a Cristo y sujetarse a su voluntad. Él lo dice, no sé si me creerán o no, lo único que yo puedo decir es que yo los vi. Ujú. Y yo creo que ese es el verdadero testimonio que cada uno de nosotros debemos tener. Sí, me gusta esa parte cuando eh, él sabía que yo lo sabía y no podía negarlo, ¿no? Eh, para mí siempre me ha causado admiración la historia de José Smith, porque vino una persecución. Imagino que él, al tener tan bonita experiencia, tan gloriosa experiencia, lo compartió con su familia y luego con líderes religiosos con el que él había tenido contacto muy cercano, ¿no? Porque era una persona interesada en saber y que ellos muestren eh, desprecio a esta experiencia que él había tenido y que empiecen a criticarlo, a hablar mal de él y una persecución teniendo 14 años, ¿no? Y que esto lo haya mantenido, o sea, que no haya sido motivo para que él cierre la boca, deje de hablar o deje de hacer cosas, y él simplemente con valentía decir, eh, yo lo viví y no puedo negarlo porque él sabe que fue Ujú. real y yo no puedo negarlo, ¿no? Y coger valentía de esto y seguir adelante, a pesar de que el mundo donde él vivía se le venía Se le encima. venía encima, sí. Y yo creo que es lo que experimenta nuestra juventud hoy. Nuestros jovencitos están expuestos a todas estas cosas y todos nosotros. No hay una diferencia de edad para decir somos más fuertes o somos más débiles. De hecho, hay jovencitos que hoy pueden darnos grandes lecciones a nosotros, sin ninguna duda. Porque como José Smith lo han visto como un modelo, porque saben que sí se puede, que sí tiene. Dice perdón, en ese discurso, dice, en primer lugar, nunca se debe demorar una impresión de orar. No hay que dar lugar a que surjan dudas. O sea, si tú sientes que necesitas orar, es porque el Padre te está diciendo, hey, necesito decirte algo. Y dice Brigham Young, dijo en esa época, dijo que la persona que espera hasta sentir ganas de orar tiene menos probabilidades de orar. O sea, las impresiones de nuestro corazón son el mensaje que el presidente Nelson dijo que era por lo que nosotros íbamos a vivir en este tiempo, que necesitábamos una relación más fuerte con el Espíritu, porque es el único que nos va a decir la verdad de las cosas. Recuerden que la respuesta de la oración es una impresión del Espíritu. No son las respuestas que están en los demás. Ese José Smith buscó a los eruditos de la época, Ujú. pero no tuvo impresión espiritual de las palabras de ellos. Por eso las tuvo de las escrituras y por eso fue, lo hizo y él entendió que era verdad. Hoy nosotros testificamos de la Biblia, que es la palabra de Dios hasta donde está correctamente traducida, que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y hoy tenemos en el libro de Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio las palabras de los profetas vivientes a partir de la restauración. O sea, pensemos en qué Padre Celestial es este, que ha pensado en el ayer, en el hoy y en el para mañana, para mostrarnos que es el mismo, que Él no ha cambiado. Entonces, a mí me trae un gozo enorme el saber que lo único que tengo que hacer yo, cuando tal vez el orgullo me está ganando, es reconocer quién soy y volver otra vez a humillarme a Él y decirle, Padre, aquí estoy, ayúdame. Sí, es un ejercicio que debe ser aplicado. Creo, o sea, la vida no es fácil. Venimos a esta tierra a ser probados. Hace poquito estuve leyendo el discurso de la conferencia que pasó, La vida terrenal funciona, ¿no? Y pues entender de que hemos venido aquí a la tierra a ser probados, a- porque definitivamente en la prueba y en el desafío es que nos moldeamos y nos volvemos más como el Salvador, ¿no? Porque si no tengo la oportunidad de poder
desarrollar paciencia, pues nunca la tendré, ¿no? Necesito de experiencias que me ayuden a desarrollarla, de amar al enemigo, por ejemplo, ¿no? De amar a una persona que es difícil de amar porque de repente me causa daño. Fue lo que experimentó Cristo cuando estuvo en la tierra. Definitivamente la vida en la tierra es muy difícil. Y qué bonito saber que pues hemos venido aquí a la tierra y se nos ha mostrado este patrón, ¿no? De cualquier duda, cualquier desafío, cualquier problema, es recurrir a Dios a través de la oración, eh, con fe, que esto significa dispuestos a actuar según la respuesta que recibamos, no dudando en nada, y vamos a recibir respuestas, vamos a saber qué hacer con cada uno de los problemas o desafíos que se nos presenten en esta vida. El modelo, la forma como nos enseñó José Smith, eh, da resultados, evidentemente, se recibe respuestas, evidentemente, y yo creo que todos lo hemos experimentado en algún punto de nuestra vida. Yo Sí. pienso que este es el tema de hoy, es reconocer de que Dios todavía está con nosotros. Hoy, 2025, Él nos dice, si ustedes hacen lo que yo les he pedido que hagan, lo van a saber siempre. No debemos dudar, no debemos dejar que la sombra de oscuridad que el adversario siempre va a estar trabajando para que nosotros no lo logremos, no lo permita. Lo único que tenemos que decir es, Padre Celestial, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? Dice el himno, ¿no? Padre Celestial, ¿estás ahí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y invitamos a toda la audiencia es volver nuestro corazón a Cristo, doblar nuestras rodillas e ir en busca de todo lo que tenemos derecho, porque Él dijo que si llamamos, Él nos va a abrir, que si tocamos, Él va a estar presente para nosotros, porque es una verdad absoluta que el profeta José Smith nos dejó a nosotros desde el año de 1820. Desde esa época hasta hoy los cielos han estado abiertos. No hay duda, todo aquel que con fe y con convicción se quiera comunicar con Dios va a tener una respuesta de Él, pero tiene que pagar el precio del discipulado, del deseo de realmente tener una respuesta, como tú lo decías. Elder Holland enseñaba cuando estaba en República Dominicana hace poco, hablándole a los dominicanos del quebranto de esta etapa y de este tiempo. Yo creo que nosotros necesitamos trabajar mucho por tener un corazón quebrantado. Esta mañana, justo antes de venir acá, hablaba con un joven que tenía algo en su corazón ahí de resentimiento y cosas como esa. Yo le decía, no pierdas tiempo, sana tu corazón, busca al Señor, permite que Él te pueda sanar a ti y permite que los demás, si tienen la oportunidad, también puedan hacer exactamente lo mismo. Pero disfrutemos lo que tenemos ahorita, no pongamos otras cosas que nos distraen de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amo al profeta José Smith. Realmente testifico sin ninguna duda de que es el profeta de la restauración. Hoy tenemos al presidente Russell M. Nelson. Desde ese día hasta hoy, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dice el mismo mensaje. No ha cambiado. Hay un Padre Celestial que está en el cielo. Su Hijo Jesucristo vino a la tierra y dio su vida para nosotros volver un día de regreso a su presencia y que si lo buscamos, lo vamos a hallar. Gracias, Julián. Gracias por aceptar otra vez la invitación. Siempre es enriquecedor tenerte aquí. Aprendo muchísimo. Escucharte es muy bonito porque me siento que tú, tu esposita también, aportan a mi crecimiento espiritual. Muchas gracias por esto, Julián. Y pues cerramos con esto, No, gracias a ustedes. que busquemos nuestra propia columna de luz Exactamente. cada día en nuestras vidas Muy bien. y que el Señor siempre está dispuesto porque nos ama y Él desea que seamos felices. Así es. Y bueno, Perfecto. gracias por acompañarnos Ok. y nos vemos. Vale. Chao. Gracias.